Voy a exponer una experiencia local de investigación, acción política y educación en derechos humanos que hemos realizado desde el 2014 con la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia. Entonces, bueno, la ponencia o la presentación que voy a hacer, como está titulada Cohabitando un excentro de detención política y tortura, religiosidad, represión y memoria. La Providencia, el inmueble de la Providencia, que más adelante vamos a poner una foto para acá los compañeros que no la conocen, desde 1908 que es construida ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo. Esos distintos usos han dejado actos de inscripción sobre el inmueble y eso ha dado que coexistan distintos modos de enunciación del inmueble. Entonces, intentaré responder a la pregunta acerca de qué manera es posible dar cuenta de que existió un excentro de detención y tortura, quiénes conocen o desconocen los usos del inmueble, de qué manera se dan a conocer los usos otorgados del inmueble, a partir de las formas de enunciabilidad que ha tenido la Providencia a lo largo del tiempo, entendiendo que la enunciabilidad son prácticas discursivas y no discursivas que definen un sistema de pensamiento y acción. Entonces, sobre el inmueble de la Providencia tenemos distintos usos y propietarios, distintas significaciones y formas de enunciación y, por tanto, distintas prácticas que han dado a conocer el inmueble de distintas maneras a lo largo del tiempo. La Providencia, como dije recién, se construyó en 1908 y emana una orden desde el Arzobispado de Antofagasta que destina terrenos fiscales ubicados en el límite norte de la ciudad para la construcción de un asilo de huérfanos y otros establecimientos de beneficencia. Es una foto de lo que era la Providencia en esa época. El establecimiento del asilo de la infancia, como se le llamó, quedó a cargo de una congregación de hermanas canadienses, que es la Congregación de Hermanas de la Divina Providencia. Posteriormente, las mismas hermanas se hicieron cargo de la escuela número 16, que estaba frente al asilo, y hacia 1950 se construye un edificio en Mata con Chuquisaca que toma el nombre de una de las madres fundadoras de la congregación, que es el pensionado Bernarda Morín, que sirvió para recibir internas. En las visitas que nosotros hoy hacemos al sitio de memoria, se han acercado muchas personas que también estuvieron viviendo en el internado, o que hicieron su primera comunión en el lugar, y una integrante también de la agrupación pasó por este lugar como interna, y recuerda que su mamá cada año se hacía cargo de uno de estos niños, de los huérfanos, que era elegido por las monjitas y le compraba una tenida para salir, la ropa del trajín y útiles escolares. Hacia 1971, el pensionado Bernarda Morín es cerrado y una vez que el inmueble está vacío, empieza una etapa de desajuste entre lo que era la providencia religiosa, como le he querido llamar, o de beneficencia, y una providencia que le podríamos decir represiva. Una vez vacío el internado Bernarda Morín, solo habitado por monjas y funcionando con la iglesia a la esquina, un mes antes del golpe de Estado de septiembre de 73, el 4 de agosto de 1973 aparece esta noticia en el Mercurio de Antofagasta, que universitarios de la democracia cristiana crearán internado en la Providencia. Ellos, en la noticia se argumenta que ellos se toman el internado para prevenir cualquier ocupación por grupos marxistas y que van a realizar como un internado para las juventudes de la democracia cristiana. A partir del 11 de septiembre de 1973, el lugar es comenzado a ocupar por carabineros de Chile para utilizarlo como un centro de detención política y de tortura. El inmueble, ¿cómo se hace? El inmueble en la esquina es toda una iglesia y este lado era el pensionado, que fue ocupado por carabineros y luego los servicios de inteligencia del Estado, la DIN y la CNI, la Dirección de Inteligencia Nacional y la Central Nacional de Información. La iglesia siguió funcionando durante todo el periodo, que también es importante dar cuenta de ello. A partir de este momento empiezan a haber distintas políticas tanto de silenciamiento como de visibilización del sitio.
En este caso, que me gustaría hacer mención a lo que fue los organismos de derechos humanos en Chile y la experiencia única que tienen de registro análogo a los hechos. Gracias a la Vicaría de la Solidaridad, al Comité Pro Paz y a los distintos otros organismos como el FASIC o otros organismos que hacían un registro de las detenciones, hacían una atención psicológica, asistencial, legal, médica y jurídica, logramos conocer y logramos un poco visibilizar lo que fueron los hechos durante la época. Gracias a eso y una sistematización in situ, distintos presos políticos pudieron dar cuenta de dónde estaban, a una institución que aquí en Antofagasta fue el Comité Arzobispado de Antofagasta, y poder actuar en conjunto en tratar de visibilizar cuáles eran los lugares que estaban siendo utilizados para la represión política en la ciudad. Estos extractos de testimonios son de personas que estuvieron detenidas y son testimonios que fueron tomados entre 1973 y el 2014, que es después la investigación que nosotros hacemos. No los voy a leer, pero ahí les tengo una mira. Creo interesante dar cuenta de que en realidad ya empieza una disputa por la forma de denunciar el inmueble. Los detenidos se dan cuenta principalmente por el carácter religioso que tiene. Se escuchan las campanas del costado, hay imágenes religiosas, se escuchan los cantos de la iglesia, a la vez se escuchan juegos de niños, ya que al lado existía un jardín infantil. Lo que da cuenta un poco también de cómo van coexistiendo las distintas formas que tiene la providencia. O sea, hay una dicotomía entre la religiosidad, lo sagrado, lo profano, entre la infancia, que es un poco la inocencia y la vulnerabilidad en que están los detenidos. Después de eso, los organismos represivos lo que intentaban hacer era ocultar y silenciar el inmueble. Por lo mismo, en las formas de reclusión, intentaban que la gente se confundiera y no supiera dónde estaba. Este es un expreso político detenido en 1984, donde él dice que en realidad lo hacían bajar y subir escaleras, y él dice, yo sé que eso era Tony nomás, como te fabriquen ideas para que creas lo que estás pasando y te hacen pensar como que estás en un lugar que tiene distintas capas. Otro detenido en 1980 dice, yo soy antofagastino, llegué a la edad de 8 años, soy chofer, conozco la ciudad, conozco los hoyos, las intersecciones de las calles, me ubico aunque haya vendado, incluso me di cuenta del recorrido desde que salimos de su casa y que no tenían para qué haberlo hecho. Donde él cuenta cómo se da cuenta de que está en la providencia. Este relato no solo muestra las formas en que los aprensores instauran estrategias para ocultar el uso del lugar, sino que también las formas en que la ciudad enuncia y alrededor de ella se articulan identificaciones a partir de las inscripciones de los usos de la ciudad y también de las marcas no intencionadas que van dejando los usos en los inmuebles y en la misma ciudad. Entonces, a lo largo del tiempo los relatos han tenido al menos 3 usos en distintos contextos políticos. En primer lugar, la denuncia del régimen dictatorial y la búsqueda de los detenidos entre 1973 y 1990, el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos por el Estado una vez terminada la dictadura, con lo que fueron las comisiones de verdad, y en tercer lugar, el reconocimiento e instauración de un sitio de memoria. Y aquí más adelante me voy a detener para dar cuenta de cómo en realidad desde el 2015 la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia ha tensionado las formas de denunciabilidad de este inmueble. Entonces, la denuncia y búsqueda entre 1973 y 1990 fue un trabajo conjunto, como decía recién, entre el Comité Arzobispado de Antofagasta, la Comisión Regional de Derechos Humanos, expresos políticos y organizaciones políticas. Y la misma sociedad que hacía resistencia a la dictadura. Este es un testimonio de un detenido en 1975, que él dice que su esposa con otras mujeres estaban paradas afuera de la Providencia, ya 2 años de que empezara a ser usado como centro de detención, pidiendo que se les hiciera llegar como alimentos, frazadas, y un poco también marcando el lugar. Durante la década de los 80, surge la primera denuncia internacional de la Providencia. En 1980 hay un grupo de militantes del Partido Comunista que es detenido en mayo. Son alrededor de 20 personas, entre 20 y 60 años. Los familiares de estos detenidos mandan una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando que en la Providencia se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Luego de eso, hay una carta a la comunidad antofagastina en 1985 que hace la Comisión Chilena de Derechos Humanos que
denuncia que tanto en el cuartel de investigaciones de calle Maipú y en la Providencia están ocurriendo torturas y prisión política. Y luego de eso, la Vicaría de la Solidaridad, desde 1974, empieza a emitir informes mensuales, en los que narran detalladamente cómo se ejerce la represión en regiones. Y en estos informes nosotros pudimos encontrar en distintos lugares que se mencionaba que la Providencia había sido centro de detención y tortura. Al fin de la dictadura, lo que quisieron hacer fue ocultar, silenciar los hechos. Basta mencionar cómo hicieron redesaparecer los cuerpos de los compañeros con la operación Retiro de Televisores, luego de haber encontrado cuerpos en 1978. A la vez, cómo se demolieron lugares que fueron centros de detención, como José Domingo Cañas, o cómo se intentó cambiar números, como algo bastante burdo, como Londres 38 pasó a ser Londres 39 y dijeron, bueno, aquí nunca existió Londres 38. Entonces, buscaron distintas maneras de ocultar el inmueble. A mi entender, el reconocimiento estatal también tuvo su silencio, partiendo porque una vez llegada, mejor dicho, una vez terminada la dictadura, se crea la Comisión RETIC, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile, que se encargó de identificar, como dice el mandato, los casos más graves de violación a los derechos humanos, que fueron detenidos, desaparecidos, muertos en torturas y ejecutados políticos. El informe califica más de 2.000 personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas, pero no habla de quienes pueden hablar hoy, sino que habla de víctimas que ellos asesinaron o hicieron desaparecer. Más encima, como había un régimen muy arraigado, o sea, Pinochet, el dictador, seguía siendo jefe de las Fuerzas Armadas para luego pasar a ser senador vitalicio. Entonces, tenemos un régimen muy arraigado como en la transición que no da espacio para nuevas formas de visibilización y nuevas formas de actuar político a partir de la memoria histórica. Años más tarde, el 2004, el 2013, forma la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que emite su informe en el 2004. En este informe se reconoce que se reconocen 42 sitios que fueron ocupados para la represión en la ciudad. Uno de ellos era, según el informe, el recinto DINA CNI, ex Iglesia Divina Providencia Antofagasta, que fue utilizado, dice, entre 1973 y 1986. Y en la foto de los anexos aparece una foto de la iglesia. Como ya pudimos ver recién, como hay distintas imprecisiones. En primer lugar, como en 73 no existía la DINA. Segundo lugar, la iglesia siguió funcionando como iglesia. Entonces, hay una imprecisión en la Comisión de Verdad que hace que también la memoria sea contada de manera distinta a cómo fueron los hechos. También es necesario decir que en los 90, con la transición, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, además de partidos políticos y agrupaciones, se dedicaron a la búsqueda e instauración de soportes de inscripción pública que pudieran dar cuenta o testimoniar sobre el pasado en la ciudad. Esto dio pie a la instauración de memoriales, marcas, señalamientos sobre la ciudad en función del uso de lugares y de relatos del pasado represivo. Y un ejemplo de esto en la ciudad es el memorial de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que está en la entrada del cementerio, que hasta hace algunos años era, junto con otros hitos en la ciudad, se fue configurando como un lugar de memoria que dio cuenta o que daba cuenta de que en realidad también aquí en Antofagasta ocurrieron hechos durante la dictadura. Luego de eso, a todo esto, a este punto, bueno, la Providencia seguía siendo un cuartel policial, ya no clandestino, pero sin embargo no había nada que lo señalizara afuera, que dijera, bueno, aquí es un cuartel policial, etcétera, etcétera. Parte de esas inscripciones, como decía recién, de los memoriales, eran también prácticas. Y durante muchos años se hicieron velatones, o la agrupación de expresos políticos hizo velatones afuera de la iglesia de la Providencia. Y el 2013, con conmemoración a los 40 años, un grupo de jóvenes, junto con expresos políticos, instaura una comisión que se llamó Comisión a 40 años. Esa comisión
tomó el informe Válech y hizo un recorrido, hizo una marcha con más de 100 personas aquí en la ciudad, que recorrió los distintos lugares de detención y tortura. Esa es gente que nació en los 80 y que se dio cuenta, gracias a la Comisión de Verdad, y ellos señalaban a la iglesia como lugar de tortura. Luego de eso, yo el 2014 inicié una investigación para mi tesis de pregrado, en cual el objetivo era preguntarse por cuál es la memoria colectiva que tienen la gente que pasó, que sobrevivió a la Providencia. Para ello, bueno, revisé 59 testimonios del Archivo de la Vicaría, 7 de la Comisión de Derechos del Pueblo, 10 del FASIC, hice entrevistas audiovisuales, ya que en realidad como los entrevistados, porque empezamos a hacer entrevistas, y los entrevistados decían, bueno, como no concordaba el relato con lo que decía el informe de verdad, o la Comisión de Verdad, lo que daba pie a que había que echar mano a nuevos antecedentes, a nuevos datos, y recopilar mayor información para poder cruzarlos y en realidad esclarecer la verdad, o una nueva verdad acerca de lo que fue el ex centro de detención política y tortura de la Providencia. Lo que nos encontramos en los archivos fueron material que no habíamos visto a la fecha, como órdenes de detención de la DINA, por ejemplo, donde sale como, bueno, no se alcanza a ver porque es una fotocopia, pero aparece el nombre de quien detuvo, aparece el equipo de la DINA que lo detuvo, la fecha. Luego de eso, como aparecen en las fichas de distintos organismos de derechos humanos, un relato acerca de la detención. Por ejemplo, fue detenido el 19 de noviembre en su domicilio en Antofagasta y trasladado a Tres Álamos, que es un centro de detención en Santiago. Fue liberado por amnistía el 18 de diciembre del 75 y nuevamente detenido al volver a su domicilio aquí en la ciudad. Todos estos registros nos sirvieron para distintas cosas. Bueno, decir que algunas de los resultados de la investigación pudieron dar cuenta, tanto, primero, que el lugar que había sido utilizado para el centro de detención no fue la iglesia, sino su edificio contiguo, ya que hicimos una investigación acerca de los registros de propiedad del inmueble, lo que dio cuenta que las hermanas de la Divina Providencia se les dio 40 millones de escudos por la expropiación del lugar. O sea, el lugar no fue solamente ocupado, sino que fue expropiado legalmente, y fue utilizado conjuntamente por el Servicio de Inteligencia de Carabineros, la DINA y la CNI, hasta al menos 1986. Hoy día, con toda la investigación que hemos continuado con la agrupación, creemos que el lugar fue utilizado como centro de detención al menos hasta 1989. Luego de eso, como esto le otorga distintas particularidades, es el lugar que fue ocupado como centro de detención durante más tiempo en Chile. Además, la misma tesis que realicé no llamaba o intentó no hablar de víctimas, sino que hablaba de sujetos de la represión. No estoy tan de acuerdo con ese término hoy, pero creo que es un intento y un primer intento que después se va a ver como en los efectos, de no hablar o de no revictimizar a quienes vivieron la prisión política o mirarlos como en otra capa, sino que a empezar a armar un relato común que nos pudiera en realidad preparar para la acción política. Luego de eso, se presentaron las distintas dicotomías, los distintos silencios que podían haber alrededor de los testimonios de los presos políticos. Y se buscó también que esta investigación no tuviera como un fin netamente académico, sino que tuviera como una acción política asociada. Frente a eso, como yo entrevistando a distintas personas, y habían otras distintas personas aquí en Antofagasta que estaban buscando hacer esfuerzos para tener un sitio de memoria, y aunamos fuerzas y creamos una agrupación en 2015. Esta agrupación, que es la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta, continuó recabando información, recabando testimonios y haciendo una labor de visibilización del sitio. Hicimos reuniones también en esta universidad con distintos académicos, con distintos profesionales, con distintos estudiantes, con distintas personas que quisieran sumarse. Presentamos en esa instancia los resultados de la investigación y buscamos personas que quisieran sumarse a la labor de visibilizar, instaurar y hacer un sitio de memoria en la ciudad. Los registros que recabamos antes en la investigación decidimos que había que desplazarlos. O sea, de aquí, bueno,
el archivo de la Vicaría de la Solidaridad no está aquí en Antofagasta, los archivos de derechos humanos no están aquí en la ciudad, tampoco tenemos acceso al archivo Valech. ¿Cómo damos a conocer lo que sucedió, dando cuenta que también esta es una labor que se viene haciendo desde años atrás? Entonces lo que hicimos fue desplazar los soportes. Por ejemplo, como estas copias de los testimonios, las empezamos a pegar en las paredes, que fue una de las acciones, de las tantas acciones que hemos hecho. Afuera de los hospitales, en lugares públicos, acá afuera de la universidad, y empezamos a hacer una pega de visibilizar como lo que fue el centro de detención. Durante 2 años la agrupación... bueno, estas eran las conclusiones de la tesis, como identificar silencio, identificar nudos de memoria, los principales hitos en la historia de la Providencia, o algunos de los principales hitos, y dar cuenta de la memoria colectiva a partir de dicotomías. Hoy día tenemos un registro con la agrupación de más de 200 personas que pasaron por la Providencia. Entonces, durante 2 años, la agrupación convocó acciones que apuntaron a la visibilización del inmueble por medio de velatones, de propuestas informativas acompañadas de campañas de firmas y de adhesión, además de aliarnos a otras agrupaciones de la ciudad, como la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos, agrupaciones de expresos o colectivos de arte. Durante este tiempo, perdón, es mi celular. Empezamos a generar distintas instancias para poder visibilizar el sitio. Nosotros no podíamos entrar al lugar, solo lo conocíamos por fuera. Porque Carabineros, que ocupa el lugar, que tiene la Fiscalía de Carabineros, tiene el Servicio de Inteligencia de Carabineros y tiene la sección de drogas, no nos dejaban ingresar al lugar. Y nuestro objetivo era que el lugar fuera declarado monumento histórico. Que aquí en Chile existe una categoría que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales que protege a los inmuebles. Entonces lo que hicimos era ocupar el lugar por fuera. Y empezamos a hacer visitas al inmueble, empezamos a hacer rutas como patrimoniales que comprendían otras secciones del barrio, ya que en el barrio a la vuelta está el ferrocarril, después más allá hay una junta de vecinos, a la vuelta había un local del PC, arriba está el memorial. Entonces el barrio podía hacer una ruta de lo que fue la represión durante la dictadura también. Y ahí hay fotos cuando hacíamos actividades afuera, o recorridos, y dábamos cuenta a los estudiantes de cuál era la situación del sitio. Luego de eso, luego de distintas gestiones, como se empezaron a hacer distintas visitas, pero restrictivas al lugar. La primera vez que logramos ingresar fue cuando el Consejo de Monumentos Nacionales viene con una comisión técnica y logran ingresar 2 expresos políticos de la ciudad, identificando distintos lugares que sirvieron para la declaratoria. En 2016 se declara monumento histórico gracias a toda la investigación y a toda la presión en la calle y a todas las afiliaciones que logra establecer la agrupación. Entonces, en esta primera visita se logra identificar ciertos lugares y logra que se declare el sitio. Y nosotros recién el Día del Patrimonio del 2017 pudimos abrir, que fue el 30 de mayo del 2017, pudimos abrir las puertas de la Providencia. La primera visita a la Providencia, que es la que está aquí en la foto izquierda, es toda esa gente que quería entrar al lugar, que no conocía el sitio. La primera visita fue solamente para presos políticos y presas políticas que estuvieron en ese lugar. Lo que fue una visita muy interesante, porque era la primera vez que gente junto a sus familiares entraba con la vista desvendada al lugar donde estuvo preso o presa. Después de eso, como les decía recién, la primera visita técnica que se hizo fue con 2 expresos políticos del 80. Entonces, en esta visita pudimos identificar otros lugares que no estaban contemplados previamente, lo que también genera un problema. O sea, tampoco podemos entrar al inmueble completo, solamente al patio y algunas cosas. Ejemplo de esta como nuevas representaciones del inmueble es la pintura que está al costado de allá. Que en realidad ningún preso político la había reconocido, o presa política, y una compañera de nosotros al ingresar al inmueble ve la pintura y nos comenta, nos dice, bueno, yo llevo años soñando con esta pintura. No tenía idea que esto era un espacio en el centro de detención. Esto da cuenta un poco de cómo el inmueble puede tener múltiples reconocimientos y va evocando distintas emociones a cada una de las personas que estuvo ahí, detenida, y a cada persona que se acerca por otras vías al lugar. Entonces da cuenta un poco de cómo la materialidad se pone en juego con los testimonios y con la documentación. Luego de eso nosotros en toda la investigación previa teníamos ciertas ideas de cómo era el lugar, como
las baldosas blancas con verdes. Cuando pudimos entrar vimos las baldosas y dijimos, bueno, otra gente dijo, bueno, estuve aquí. Da cuenta un poco de cómo el inmueble opera en torno a estas inscripciones y habla a través también de su materialidad. Las visitas de ese día, como un poco para dar cuenta de lo que significó, las hicimos 4 personas. Como uno de ellos había estado detenido en el lugar. Al menos para mí, que llevaba 3 años investigando la Providencia y que solo sabía por relatos lo que era, y que para mí solo era una fachada, darle como cuerpo y materialidad al inmueble fue, por decirlo menos, impresionante. O sea, entramos, escuchamos los cantos de la iglesia, escuchamos la línea del tren, pudimos un poco generar otra como adscripción a la materialidad del sitio, lo que fue muy interesante y lo que ha sido muy interesante para la política de educación en derechos humanos que hemos realizado posteriormente. Para pasar un poco a la idea de las visitas. Nosotros, el día de hoy, sigue Carabineros en el lugar. Sin embargo, podemos realizar visitas al inmueble previa autorización de ellos. Cuando nosotros ingresamos al lugar, tenemos que pasar por una caseta de Carabineros y pasar nuestros carnets de identidad, nuestra cédula de identidad. Carabineros se queda con una lista, con el RUT y el nombre de cada una de las personas que entran. Luego de eso, las primeras visitas que hicimos a estudiantes, cuando ingresamos, el carabinero a cargo nos dice, bueno, quiero hablar antes de la visita. Y él dice, bueno, a los chicos de tercero medio, de 15 años, 16 años, le dice, bueno, ustedes no pueden sacar fotografías porque si no, esto es un cuartel policial. Les da la bienvenida a un cuartel policial, no a un sitio de memoria. Da cuenta de que si sacan fotografías ellos van a ser penados por la ley. Lo que quiero dar cuenta con esto es cómo el lugar sigue en disputa en sus distintas formas de enunciación. Nosotros invitamos a un sitio de memoria, ellos invitan a un cuartel policial. Luego de eso, hay mucha gente que va a las visitas porque hizo su primera comunión, ellas van a visitar un lugar religioso, entonces da cuenta de eso. Y por último, como también en las visitas que nosotros hemos realizado, se ha buscado no solamente evocar el recuerdo o dar cuenta de qué es lo que pasaron la gente que estuvo detenida en el lugar, sino también el guión de las visitas ha estado dado por ligar lo que fueron la violación a los derechos humanos en el pasado a ligarla en el presente. Y quiero dar solo un ejemplo de esto, dado el movimiento de mujeres que emergió en Chile, bueno, que viene emergiendo hace varios años en Latinoamérica y en el mundo, pero que en Chile golpeó más fuerte este año reciente, las visitas de este año estuvieron ligadas al problema de testimoniar. Nosotros preguntamos, porque el movimiento de mujeres se hizo de una consigna que era hermana yo te creo. ¿Por qué los testimonios de mujeres como que sufrían acoso o abusos eran silenciados o eran cuestionados de tal manera de llevar a decir que era una mentira, por ejemplo? Y nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué el testimonio de expresos políticos o expresas políticas no es cuestionado? ¿Cuáles son las condiciones de producción de los testimonios? Entonces, es interesante que en la misma visita, o la idea de las visitas sea la problematización colectiva, tanto del pasado como del presente, y un poco ir ligando las formas de construcción de la memoria histórica. Para terminar, quisiera dar cuenta de algunas como conclusiones acerca de este recorrido, que es muy resumido. Pero en primer lugar, como la idea de la investigación y la creación de conocimiento vinculado a la acción, creemos que puede generar nuevas formas de organización política. Estas nuevas formas de organización política tienen que ver también con nuevas formas de filiación. Las organizaciones de derechos humanos en Chile, por lo general, han estado dadas por un vínculo sanguíneo de parentesco. Las agrupaciones de familiares, las agrupaciones de hijos, las agrupaciones de expresos políticos. La particularidad de la Providencia es que tiene gente de entre 20 y 70 y tantos años. Tiene gente que nació el 90, que nació el 80, que nació el 50. Esta nueva forma de filiación política da cuenta de que en realidad no es la sangre lo que crea una organización política, sino que hay otros motivos que tenemos que ir develando. Luego de eso, la forma de hacer política de la agrupación varió desde una visibilización del inmueble hacia una política educativa hacia escolares de la ciudad. Lo que es interesante porque ya no es solo una acción de propaganda, sino que es una acción propositiva hacia cómo
dar cuenta de los hechos ocurridos y generar nuevas formas del futuro. El registro y la inscripción de la violencia política, todos los testimonios que nosotros hemos podido recopilar, se han establecido como objetos mediadores de las formas de enunciación del inmueble, algunas formas religiosas, algunas formas represivas y algunas formas de memoria. Y luego de eso, la visita muestra cómo las inscripciones del pasado de la violencia política son puestas en relación con experiencias contemporáneas, problematizando los usos e inscripciones del inmueble, las relaciones temporales que establece la agrupación, basada en su composición intergeneracional, busca configurar una idea de nosotros que desafía los vínculos sanguíneos. Y a la vez, la visita no se centra en el relato de la tortura propiamente tal, el terror o el duelo, sino que busca establecer afectos desde formas emergentes de creatividad, por medio de vincular estos distintos modos de enunciación del inmueble. Esto ha llevado entonces, al menos a dos cosas, y con esto como me voy. La agrupación ha disputado las formas de enunciación no solo del inmueble, sino de la violencia política, de la represión y de la resistencia en la ciudad, lo que ha generado un conocimiento situado, ya que yo siempre recuerdo a una chica que en una visita ella me dice, bueno, yo siempre he visto imágenes en blanco y negro de la moneda en Santiago, de aviones, nunca había visto una imagen de la ciudad, y estar en este lugar, que fue un centro de detención, me hace generar un nuevo acercamiento a lo que fue la represión, a lo que fue la resistencia, que nosotros podemos en realidad armar un relato situado, local, dando cuenta de las experiencias pasadas que nosotros tenemos de organización. Y luego de eso, hablar y como concluir que esta experiencia de educación en derechos humanos, que son las visitas al inmueble, se han convertido también en una disputa y una problematización individual y colectiva de estas condiciones y que van a seguir variando y que vamos a seguir transformando. Como el sitio de memoria es un sitio en construcción que aún nosotros no podemos ocupar completamente, y la invitación también de poder estar acá como contándoles esta experiencia es invitarlos a todos a que se sumen a la campaña que nosotros estamos haciendo por abrir las puertas de la Providencia, por hacer que sea un centro de investigación, de conocimiento cultural, educativo para la comunidad antofagastina y que sea un sitio de memoria real en la ciudad. Muchas gracias.